Buenas noches con todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Economía Social de Mercado, Pasado, Presente y Futuro. Trabajo que reúne las tesis sustentadas con reconocido éxito por la doctora Lourdes Flores Nano para obtener el grado de Magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha en España y el grado de Magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de continuar con el desarrollo del programa de esta noche, los invito a ponerse de pie para entonar juntos el himno nacional del Perú. El 1 de septiembre de 1988, en una de sus últimas intervenciones como senador de la República, don Mario Polar recordaba lo siguiente: ingresé a este recinto en julio de 1956, hace 32 años, y desde entonces actúo en política, con la lamentable excepción de los años en que la democracia fue lamentablemente interrumpida. En ese lapso, que me hace posiblemente el senador con más años de servicio en esta Cámara, he aprendido varias cosas. Que esta es sin duda una casa de adversarios, pero que en el curso de los debates aprendemos a discrepar con altura y eventualmente a concordar con responsabilidad. Y he advertido también en esta larga experiencia que pese a las discusiones y pese a los debates, al término de los mandatos, todos nos hemos convertido en amigos. Los adversarios seguimos siendo adversarios,
pero hemos aprendido a ser amigos. Para reflexionar acerca del pasado y el presente de la economía social de mercado y para presentar al doctor Alan García Pérez, invito a la ex regidora metropolitana de Lima, doctora Mónica Saravena. Doctor Alan García Pérez, ex presidente de la República. Doctora Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano. Amigo Jorge Villena, señoras y señores, buenas noches. Agradezco profundamente la invitación que mi amiga y maestra me hiciera a formar parte de este panel en la presentación de su obra. Señoras y señores, acudimos hoy a una cita con la historia. El país necesita en esta hora diálogo en lugar de discusiones estériles, propuestas en lugar de críticas, compromisos en lugar de desuniones. Necesita de consensos en lugar de disensos. Nuestro país nos necesita juntos, forjando el progreso, caminando firmes hacia el bicentenario. Es por ello que pepecistas y apristas, asumiendo nuestra responsabilidad histórica, hemos depuesto cualquier discrepancia en aras de fortalecer nuestros consensos, para ofrecerle al país una alternativa seria de gobierno, en el que busquemos consolidar el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades. Después la presentación de este libro, la expresión de una política seria, en la que los máximos representantes de dos partidos políticos de gran trayectoria democrática intercambiarán puntos de vista desde las concepciones del socialcristianismo y la socialdemocracia, evidenciando así la madurez que nuestro país requiere para su desarrollo y crecimiento. El libro que hoy presentamos es sin duda producto de una exhaustiva investigación y reflexión de la autora, quien, como sabemos, es uno de los máximos referentes de la doctrina social cristiana en el Perú. Aquí se nos ofrece no solo una visión del presente y futuro de la economía social de mercado, sino también se nos sitúa en la perspectiva histórica de sus orígenes y evolución, revisando las corrientes, pensamientos y escuelas que la forjaron. Desde mi concepto, ese es un aporte fundamental de la obra de Lourdes Flores, pues para comprender los alcances del constitucionalismo económico en el Perú, es imprescindible hurgar en los orígenes y fundamentos de la economía social de mercado. Al ubicar su génesis, es necesario referirnos a la Alemania de la posguerra, en donde los autores de la Escuela de Friburgo la diseñaron como un modelo de vida económica y social. Para la escuela ordoliberalista, la meta superior es la libertad individual en una economía de mercado con competencia perfecta, y es en ella donde se alcanza el bienestar económico y social. Para esta escuela, la economía está al servicio del hombre y no el hombre a su servicio. Se evidencia así que esta teoría económica se nutre de un influjo ético, de una concepción humanista. Los desafíos de aquella época, como lo eran las tendencias totalitarias del nazismo y del comunismo, motivaron el desarrollo de un sistema político y económico centrado en la dignidad y en los derechos de la persona humana. Motivación más que presente en los tiempos actuales, en los que quienes creemos en la libertad y en el progreso debemos garantizar gobiernos democráticos que aspiren al desarrollo en libertad y en igualdad de oportunidades. Ese es uno de los más firmes compromisos de los dos líderes y oradores principales de esta noche. Es importante resaltar que desde sus orígenes el modelo de la economía social de mercado se concibió como un sistema abierto, marcando distancia del liberalismo y del socialismo, pero reconociendo que el Estado y el ordenamiento jurídico son los llamados a garantizar el real y pleno funcionamiento de nuestras instituciones. Por ejemplo, recientemente, cuando el INDECOPI acaba de iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra 2 empresas por una presunta concertación de precios y condiciones comerciales en perjuicio de los consumidores peruanos. Estamos aplicando conceptos de la economía social de mercado. En el recorrido histórico que el libro nos plantea, es muy interesante revisar el pensamiento de los padres de la economía social de mercado, Arma Keuken Ropke,
quienes consideraron importante que los actores sociales cuenten con un orden económico para el desarrollo de sus actividades. Es evidente que además del fundamento económico, el libro trata con profundidad los fundamentos éticos de la economía social de mercado, reflexionando en el pensamiento social de la Iglesia Católica, plasmados en sus encíclicas y en los conceptos esgrimidos por la ética protestante. ¿Es la economía social de mercado personalista? La autora concluye el primer capítulo respondiendo a este interrogante y afirmando que sí lo es, entre otras razones porque tiene al ser humano como centro de su atención y como razón de su concepción. La economía social de mercado concibe a la persona como un ser social y reconoce sus principios ordenadores de su vida en sociedad. Así, los principios de subsidiariedad y de solidaridad permitan reconocer la diversidad cultural, étnica o social, valorar su aporte diferenciado e integrarla al mercado con absoluto respeto a la diferencia. Claro ejemplo de ello es la figura de la consulta previa, por medio de la cual se institucionaliza el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. De otro lado, permítanme destacar la pulcritud con la que se nos presenta el capítulo referido al desarrollo de lo económico en las constituciones del Perú. En ese sentido, haré una breve referencia de algunos aspectos más resaltantes. Las constituciones peruanas siempre han consagrado normas económicas. Así, por ejemplo, tenemos el derecho de propiedad, es recogido por primera vez en la Constitución de 1823. Todas las constituciones del siglo XIX consagraron normas sobre las finanzas del Estado, la división de poderes y el principio de legalidad a través de las competencias del Congreso en materia económica. La lectura del capítulo 3 del libro de nuestra querida Lourdes es una invitación a revisar los antecedentes de muchas instituciones de índole económico vigentes hasta hoy, como lo es, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, pero más que ello, es una invitación a evaluar el desempeño de estas instituciones y a visualizar su futuro y sus perspectivas. Los principales oradores de esta noche, la doctora Lourdes Flores, el doctor Alan García, nos enriquecerán con un diálogo sobre el modelo económico consagrado en las constituciones del 79 y 93. Casi para ir finalizando, debo referirme brevemente a los capítulos que tratan sobre la economía social de mercado y el control ejercido por el Tribunal Constitucional. En ellos la autora nos presenta una exhaustiva recopilación de sentencias en las que el TC fija posición en temas como el derecho a la propiedad, las concesiones mineras, la inviolabilidad de domicilio, la expropiación, la libertad de contratación, la protección al consumidor, entre otros. Podría sin duda analizar cada una de estas sentencias para que juntos redescubramos la riqueza de la economía social de mercado. Pero dado que el tiempo es tirano y que seguramente ustedes quieren ya escuchar a nuestros oradores de fondo, solo mencionaré el caso Néstor Abreu, que posibilitó que el TC desarrollara el régimen económico y diera a conocer su interpretación sobre la economía social del mercado. Hay tres características principales en las sentencias del TC. El bienestar social, esto es, empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso, la libertad de mercado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a la libre competencia. 3. El Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. A manera de reflexión final, y teniendo en cuenta estas tres características mencionadas, quiero resaltar que durante los últimos 10 años, nuestro país ha gozado de un crecimiento económico que ha permitido una disminución de la pobreza. Sin embargo, ello aún no es suficiente, pues todavía hay personas que viven bajo la línea de pobreza, sin acceso a servicios públicos y sin oportunidades de desarrollo. Todos ellos tienen exactamente los mismos derechos de quienes no son considerados pobres: derecho a una vida digna y a posibilidades reales de desarrollo. Hago esta reflexión por cuanto quiero compartir con ustedes un ejemplo que en mi concepto es digno de resaltar, pues recoge la esencia de la economía social de mercado. Me refiero a la estrategia Incluir para Crecer, la cual considero un acierto del actual gobierno. Me permito traerla a este foro porque entiendo que quienes aspiramos a conducir los destinos de la patria sabremos continuar y perfeccionar iniciativas de esta naturaleza. La estrategia Incluir para Crecer se basa en el ciclo de vida,
Tiene como centro el hogar, prioriza 5 ejes estratégicos: la nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano, el desarrollo de la niñez, la inclusión económica y protección del adulto mayor. Busca colocar en el centro de las políticas públicas a la persona humana, con la convicción de que no se puede promover un desarrollo sostenible e integral basándose exclusivamente en el crecimiento económico. Para ello, articula los servicios que brindan los diferentes programas sociales con miras a lograr el acceso a una adecuada alimentación, servicios de salud, educación, infraestructura, servicios de cuidado infantil y subvenciones económicas. Además de atender estas necesidades urgentes, quiero resaltar que esta estrategia busca generar las condiciones para que salgan definitivamente de esa situación. La inclusión económica aspira entonces a que las personas cuenten con servicios, bienes públicos y capacidades que les permitan aportar y beneficiarse del dinamismo económico, generando sostenidamente ingresos que sus hogares necesitan y sin que requieran más ayuda del Estado, cuya tarea, la tarea del Estado, ha sido crear esas condiciones desde su rol subsidiario y solidario. Este ejemplo práctico que les he compartido en mi concepto desarrolla una aplicación exitosa de la economía social de mercado de las políticas públicas. Para terminar, quiero agradecer una vez más a mi querida amiga y maestra, la doctora Lourdes Flores, por permitirme reflexionar en torno a su obra, acompañando a 2 oradores de lujo. Quisiera terminar con estas palabras. Señoras y señores, hoy y no mañana es el momento en el que el país demanda unidad. Es hoy y no mañana cuando debemos unir esfuerzos con aras de un bien superior, el Perú. Han acudido a este llamado honrando su trayectoria democrática, el APRA y el PPC. Esta historia recién empezamos a escribirla. Hagámosla con la convicción de quienes apostamos por la grandeza de nuestra patria. Quiero, con estas palabras que dan apertura a lo que es la alianza que hoy tenemos forjando, presentar ante ustedes al doctor Alan García Pérez, quien es uno de los ponentes centrales, como hemos dicho, de esta noche, y nos va a ofrecer sus reflexiones en torno al libro y específicamente a las constituciones del 79 y 93. Recibamos al doctor Alan García Pérez. Muy estimada doctora Lourdes Flores Nano, doctor Luis Bedoya Reyes, señoras y señores, para mí es un inmenso honor participar en la presentación de este libro, La economía social de mercado, escrito tenazmente por Lourdes Flores, y que es un verdadero aporte a la doctrina y a la exposición de la historia de esta tesis esencial en este tiempo, la economía social de mercado. Este es un acto académico, pero inevitablemente político, y por eso celebro hoy que esta sea la primera presentación de la fórmula presidencial de la Alianza Popular, que estoy seguro está llamada a cumplir. Y me corresponde en esta noche, al tiempo que exponer los conceptos expuestos por Lourdes Flores, sustentar el por qué estamos aquí, desde el punto de vista de la historia ideológica del Partido Aprista, para concluir, anticipándolo aquí, que hay una profunda identidad de raíces ideológicas
que han encontrado en el tiempo coincidencia y que juntas pueden servir mucho al pueblo peruano y al desarrollo de nuestra patria. Socialcristianismo y socialdemocracia son dos corrientes universales que encuentran expresión en nuestra patria, en nuestros dos partidos, pero que coinciden en la dignidad de la persona humana y en poner la economía al servicio del hombre. Y es por esta razón que vengo con gran satisfacción a sustentar el por qué coincidimos y de qué forma unidos podremos hacer algo grande por el Perú para recuperar su energía, su velocidad y para incluir, como aquí se ha propuesto, a muchas más personas en la riqueza que ese crecimiento genere. Por eso quiero nuevamente saludar la conformación de esta alianza y explicar con toda sinceridad que nuestra propuesta de constituirla nace de una constatación, nace de una evidencia y de una sincera reflexión. Solos no podemos cumplir con solucionar los grandes desafíos del panorama internacional y la grave situación que nuestro país está viviendo, complicada lamentablemente por estos 4 años de demora, de lentitud, que han evitado a nuestra patria continuar con una mayor velocidad, dotando de bienes y servicios mejores a sus pobladores. Y es esta evidencia, es esta constatación la que nos lleva a unir nuestros esfuerzos, pensando en el futuro y dejando en el pasado cualquier tipo de confrontación y de adversidad. El Perú vale mucho más que nuestro pasado. El Perú y su futuro son mucho más importantes que nuestras viejas rencillas y podemos darnos la mano por la patria y garantizarle a la patria un espíritu de unión, de concertación, de fraternidad, que abra paso más adelante a incluir a más peruanos y movimientos en el esfuerzo de reconstrucción de la economía y la sociedad de nuestro país. El libro que hoy día se presenta es un libro verdaderamente importante para la enseñanza y para la academia en nuestro país, porque explica de manera pormenorizada y muy pedagógica cuál es el curso, cuál es el avance de los conceptos que llevaron al cuño economía social de mercado, que creo firmemente coincide con las ideas y los conceptos que Aya de la Torre señaló a lo largo de su vida y en el avance de su creación de pensamiento. Porque la economía debe sumarse a la dignidad de la persona. Y ese es, en suma, el concepto central que nos vincula. Actuar estatalmente, actuar económicamente para servir la libertad fundamental de los seres humanos, su libertad de la pobreza, su libertad de la explotación, su libertad del abuso y su derecho al crecimiento espiritual en igualdad de oportunidades. Y quisiera comenzar por eso señalando cuál es la peripecia, el recorrido, la andadura del pensamiento de Aya de la Torre para concluir en por qué sí podemos coincidir. Nacido de ideas libertarias, reformistas universitarias, su pensamiento se nutrió esencialmente de la libertad individual y la libertad democrática. Nunca renunció a ese concepto central. Toda revolución, todo cambio puede hacerse si respeta la libertad y respeta los valores democráticos y por ende los derechos humanos. Y nunca abandonó esa esencia juvenil
a la cual fue sumando otros conceptos, entre ellos el marxismo. Pero el marxismo fue asumido de una manera crítica y latinoamericana por él, y lo llevó en principio a negarse a aceptar la tesis universal del marxismo de ese tiempo, según el cual el capitalismo, además en medio de la tremenda crisis de 1929, estaba camino a la gran crisis final que Marx había anunciado. Él dijo: no, esta es una crisis pasajera y de crecimiento del capitalismo a nivel mundial, y por consiguiente nuestros países tienen que aprender a tratar con ese capitalismo, aprendiendo que es de él de donde viene la tecnología, la máquina y el esfuerzo financiero, pero saber tratar en las condiciones que el mercado señala y aprovechando las circunstancias mejores en favor del pueblo. Estaba trazando entonces el concepto de una economía que respetara y aceptara como realidad las leyes del mercado, pero que obtuviera de ellas lo mejor en favor de los humildes y en favor de la nación. Entonces, su tesis de libertad democrática más la tesis de lo que él llamó la ambivalencia del imperialismo, el aspecto positivo del capital frente a sus abusos, la incorporación de la clase media, pequeño empresaria, intelectual, como factor revolucionario y de construcción del país, le permitieron impulsar una ideología distinta, transformadora, pero no comunista, no marxista en el sentido exacto y europeo del término. Y fue en ese camino que encontró años más adelante, en un libro tal cual lo escribió, El mensaje de la Europa nórdica, que los países del norte europeo habían desarrollado una suerte de economía de mercado con presencia del Estado, pero orientada a servir los intereses de la persona, y anunció como luminoso el ejemplo de los países del norte de Europa, los países nórdicos y al mismo tiempo la Alemania, que entonces comenzaba a practicar, como aquí se ha dicho, lo que allí se llamó la economía social de mercado. Años después, en 1990, un célebre autor, Michel Albert, escribió un libro célebre que se llamó Capitalismo contra Capitalismo, señalando cuál era la adversidad entre el capitalismo sajón de tipo inglés, manchesteriano o thatcherista, y el capitalismo nórdico, como Aya de la Torre más de 30 años antes lo había indicado. Entonces él encontró en este tipo de economía la prueba de toda su teoría. Y dijo en ese libro, El mensaje de la Europa nórdica, que ese era el tipo de sociedad al cual debíamos apuntar. Ese ejemplo nos permite volver al libro de Lourdes Floresnano. En él se explican los antecedentes de lo que se llamaría economía social de mercado, la preocupación de muchos estadistas y economistas por darle dignidad humana a la economía e impedir que sea instrumento de explotación o de abuso. Y menciona a Alfred Müller, con el cual comienza el nombre mismo de economía social de mercado, y menciona posteriormente a Walter Eucken, que sistematizó lo que él llamaría economía social de mercado: lucha contra el monopolio, reconocimiento del trabajo y de sus derechos, la importancia de establecer siempre un salario mínimo, la difusión de la propiedad entre los más humildes y, por último, la dignidad humana como componente central de toda la actividad económica. Así sintetizó Walter Eucken lo que llamó economía social de mercado, que sería puesto en marcha por Ludwig Erhard, Adenauer y otros, y que constituye hasta hoy el rasgo distintivo del sistema económico alemán o del capitalismo alemán versus
otras experiencias capitalistas. El libro también nos trae la buena noticia de la doctrina social de la Iglesia que expresa el social cristianismo y que tiene como uno de sus referentes, después del mensaje de Cristo, que es un buen llamado a la economía social de mercado, la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891. En ella, León XIII, ante el advenimiento del socialismo comunista en Europa, levanta la voz en favor de la dignidad del hombre y dice que debe autocentrarse en la persona humana la economía, y reclama que debe haber difusión de la propiedad entre todos los seres humanos. 100 años después de esa luminosa encíclica, Juan Pablo II, en su 100º año, va a decir, en el contraste y el derrumbe del comunismo soviético, que no es el capitalismo el que ha triunfado, que posiblemente es el mercado y la empresa los que aparecen triunfadores, siempre y cuando se ejerzan dentro de un orden que tenga a la persona humana y a la libertad humana integral como objetivos. Este es el camino y el pensamiento que en última instancia conduce a que en 1979 dos fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso pudieran unirse. Y unirse primero con un acto de generosidad histórica muy grande que no puedo dejar de destacar. Cuando los movimientos de izquierda comunista llegaron donde Luis Bedoya Reyes a ofrecerle la presidencia del Congreso con sus votos, este hombre ejemplar tuvo el altísimo y noble gesto de decir no, porque esa presidencia le corresponde a Aya de la Torre por su historia y por sus votos. Y allí, en lo que toca a mí, comienza un compromiso de afecto y de simpatía con él y con sus más cercanos discípulos, entre los que Lourdes Flores Nana. Pero esa Constitución tiene dentro de su capítulo económico, o como llama Lourdes Flores, su principio de constitucionalismo económico, el artículo 115, en el cual se establece la iniciativa privada es libre, pero se ejerce dentro de la economía social de mercado, es decir, dentro de las limitaciones jurídicas que ponen como principio de esa iniciativa libre y de esa actividad económica la dignidad de las personas. Porque como aquí se ha dicho, no puede haber crecimiento que excluya y que soslaye a los humildes por ninguna razón. No puede haber crecimiento y exuberancia si hay humildes para los cuales no existen ni la propiedad, ni los servicios, ni la educación, e inclusive el alfabeto. Por eso, la Constitución de 1979, a la que Lourdes Flores llama con acierto una constitución de transacciones, no fue solamente el encuentro entre ese principio cardinal del social cristianismo y los principios de la democracia social de Aya de la Torre, sino que tuvo que convivir y cohabitar con un gobierno que defendía furibundamente lo que llamaba los logros de su revolución militar, es decir, la presencia estatista, omnímoda, hegemónica e intervencionista del Estado. Elemento que, por cierto, está añadido en la Constitución de 1979 con más fuerza que en la de 1993. Pero yo puedo decir como testimonio que en esa época y en ese momento, constituyente joven de 28 años, el concepto mismo de economía social de mercado, no había leído aún el libro de Lourdes Flores, me llevó a preguntar a muchos de mis mayores, Luis Rodríguez Vildósola, Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez,
¿qué vamos a votar en este artículo? ¿Qué consiste esto de la economía social de mercado? Y llegué a preguntárselo a Víctor Raúl Haya de la Torre, porque eso podía poner en entredicho nuestras fuerzas. Y para mí era de disciplina votar, pero preguntar previamente. Y Haya de la Torre me dijo, es en otras palabras la democracia social, por eso estoy aquí. Porque desde entonces sé que ese concepto significa privilegiar por sobre todo la libertad, la liberación del hombre de toda esclavitud, de todo abuso, de toda explotación, poniendo en eficacia y energía su libre iniciativa, pero señalando dentro de un orden jurídico cuáles son sus limitaciones. Por eso la Constitución estableció, como bien señala Lourdes Flores, el pluralismo económico, el derecho del trabajo, subrayó con más intensidad por la cercanía del gobierno militar el intervencionismo estatal, que era además a la moda en ese tiempo en América y el mundo, pero significó un punto de encuentro de estas dos filosofías. Y la Constitución de 1979 recogió por consiguiente principios que nosotros llamamos de justicia social, a tal extremo que el movimiento comunista y la izquierda marxista de la época, que se negó a votar la Constitución por considerarla una transacción entre dos fuerzas de derecha, es la que más reclama ahora que se ponga en vigencia nuevamente la Constitución del 79. Cuando yo veo a los que se negaron a firmar la Constitución, pidiendo en las calles reivindicar a la Constitución del 79, me pregunto quién tuvo razón, y creo que tuvieron razón quienes firmaron esa Constitución y quienes escribieron los conceptos centrales y sociales de capítulos fundamentales de esa Constitución. A tal punto que la Constitución hecha después del golpe de Estado de 1992 y en circunstancias claramente autoritarias tuvo que recoger el mismo emblema ético en su artículo diciendo la iniciativa privada es libre pero se ejerce dentro de una economía social de mercado. Es por estas razones, y leído el libro como buen alumno aplicado de Lourdes Flores, que quiero felicitar su publicación y lo exhaustivo de su planteamiento, porque es una tesis que tiene aproximadamente 1600 citas. Difícil de leer, pero excelente de comprender, cuya lectura recomiendo y considero que es un aporte fundamental en la literatura política de nuestro tiempo. Estamos unidos en el propósito de reivindicar al trabajo, de difundir la propiedad, en el propósito de dar mayor participación a las personas, pero en el propósito previo de hacer crecer a nuestra patria. Lo fundamental de la economía es ofertar productos, crecer incluyendo para salir de la falsa dicotomía, crecer incluyendo. Y estamos unidos dentro de conceptos que estoy seguro son puntos de coincidencia. Si Rerum Novarum en 1891 planteaba la difusión de la propiedad, estamos de acuerdo en titular a casi 1 millón de viviendas de toda nuestra patria que no existen legalmente y por tanto no tienen presencia financiera como instrumentos de crecimiento del país ni como seguridad jurídica para muchísimas familias. Si creemos en la participación de las personas en la riqueza, estoy seguro que coincidiremos en la necesidad de entregar a los comuneros más humildes los recursos del canon comunal como nos hemos atrevido a adelantar, para que tengan los instrumentos necesarios de sus obras, de sus tractores, de sus camiones. Ayer en Juliaca, ante comunidades venidas de Huancanella, Zángaro, pude
escuchar su interpretación de lo que es el canon comunal y lo valioso que es para ellos tener un auxilio de este tipo que les permita participar directamente de las riquezas que se extraen de sus tierras, a fin de no perderse, como a veces ocurre, en los vericuetos de la burocracia y en el tiempo de los trámites y los plazos. Creo que coincidimos entonces en dar participación y decisión a las personas, y que quisiéramos que muchos de nuestros ahorros previsionales se usen también para la previsión de la vivienda, que es mucho más segura que una micropensión que nos puede ser ofrecida después. Creo que estamos juntos por el futuro. Creo que socialcristianismo y socialdemocracia tienen contenidos de comunidad y de objetivos respecto al hombre que permiten que se unan estos dos partidos democráticos. Lo primero que tenemos que examinar siempre es la trayectoria democrática, la trayectoria libertaria. No en vano todo se sintetizó como la economía social de mercado en la frase pan con libertad. Es en nombre de eso que venimos a consolidar nuestra unión, porque nadie solo puede hacer en el Perú lo que nuestra patria necesita, con el enorme esfuerzo de la unión de los más. Y estoy seguro que al darnos la mano y trabajar después por el Perú, sabremos convocar a muchos más peruanos para lograr el objetivo del crecimiento económico de nuestra patria y de la justicia social para todos los peruanos. Felicitaciones a la autora de este importante trabajo. En la sesión del 4 de abril de 1979 de la Asamblea Constituyente, al presentar el capítulo 3 de la Constitución sobre el régimen económico, don Ernesto Alaiza expresaba lo siguiente: en las elecciones habidas en junio del año pasado, se produjo una votación abrumadora a favor de los partidos que llevábamos banderas de democracia. Democracia en un doble sentido: la política, que tiene la fórmula representativa, y la económica, que tiene como base un pluralismo en el cual puedan coexistir formas de empresa y de propiedad de distinta clase, pero todas ellas al servicio de la comunidad nacional y a través de la comunidad del hombre, que es el fin y el objeto final de la economía. Para disertar sobre el futuro de la economía social de mercado y las oportunidades que presenta el Perú, y para presentar a la doctora Lourdes Flores Nano, invito al ex regidor metropolitano de Lima, el ingeniero Jorge Villena. Muy buenas noches a todos, señor doctor Alan García, expresidente de la República, futura vicepresidenta de la República, doctora Lourdes Flores Nano, doctora Mónica Serrade, amigos y amigas. Nos trae aquí esta noche la ocasión de comentar y de hacer algunas proyecciones de lo que significa la obra del UDF. En esta obra fundamental, documentada, prolija, en la que ha tenido la exhaustiva labor de recopilar una abundante información, no solamente de carácter legal, sino también de carácter académico y económico, en la que nos ha servido para poder tener en esta obra concreta todos los fundamentos teóricos de la economía social de mercado,
sus antecedentes históricos, sus comparaciones o usos dentro del sistema legal y en el ámbito constitucional sobre todo, y además, sobre la base de estas teorías y estas ideas, cómo los proyectamos y los plasmamos en donde nos interesa, en el derecho concreto y en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacemos que un modelo económico, cómo hacemos que un conjunto de ideas que están enmarcadas dentro de una filosofía humanista y cristiana puedan llevar a cabo este desarrollo humano que tanto ansiamos? Por eso creo que los retos futuros de la economía social de mercado no solamente se pueden plantear en términos nacionales, porque la economía de nuestro planeta en general está intercomunicada. Y el mundo está, como hace mucho tiempo, con cada vez cambios muy acelerados. Los cambios se producen con mayor velocidad, pero no todos en la misma dirección. Y eso es un poco lo que nos toca ordenar a nosotros. Porque en esos lugares donde falta dirección, donde el mundo camina hacia la oscuridad, es donde hay que llevar la luz de la teoría. No hay mejor teoría, no hay mejor buena práctica que hacer teoría en la política. Y creo que a nuestro mundo le falta teoría. Porque hoy nuestra economía mundial, la globalizada, la que nos venden en las academias, normalmente valora a la gente y valora las cosas por su precio, por sus puntos económicos. Y se ha vuelto el valor humano una medida relativa. Y eso es algo que debemos cambiar, porque si algo contiene este conjunto de ideas, es precisamente el carácter ético, el valor humanista de la propuesta de la economía social de mercado. Es por esa razón que la vida humana debe volver a ser el estándar del valor. Hoy en el mundo la vida humana vale cada vez menos. Y estos valores, en lo que menciono a propósito, la carga ética de estos principios, son precisamente fundamentales de recordar y de repasar y de difundir en esta obra, porque es la función de las cosas la que determina su forma. Es la función la que determina la forma. Si una economía está basada sola y únicamente en el lucro y en el afán de ganar, todos nos convertimos en instrumentos e intermedios de ese propósito. Si una economía está fundada y basada en la persona humana y su desarrollo y su crecimiento, pues ese será el funcionamiento de nuestra economía y nuestras ideas al respecto. Y a todo esto, ¿cuál es el rol del líder político? ¿Cuál es el rol del servidor público, del que genera y gestiona y proyecta ideas de políticas públicas? Es precisamente eso, de hacer ciencia, de tener teoría. Una persona que diseña políticas públicas sin teoría, sin conocimiento, simplemente está arando en el mar. ¿Acaso no es la política pública bien hecha un intento por lograr la justicia? Pues claro que sí. Y eso lo que nos ayuda a construir una mejor realidad y a proyectarla sobre todo. ¿Y por qué insistir sobre esto? Sobre valores, sobre ciencia, sobre teoría, sobre principios. Porque la economía se hace concretamente sobre personas, sobre seres humanos. Y esto nos tiene que dar la plena convicción de que el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad de los pueblos no se hacen en el vacío, sino en las personas. Cada persona que logra sus objetivos, logra el crecimiento, está haciendo posible un desarrollo social. Lamentablemente la política no contiene esos códigos. Hoy por hoy estamos farandulizando la política y no le estamos dando contenido de ideas. Y creo que esta ocasión nos está sirviendo para reencontrar las formas de pensar el país. Hace unos días tuve la ocasión de estar en la Casa del Pueblo, presentar el libro de Aldo Mariatti, junto con la juventud del Partido Aprista, al que fui invitado para comentar acerca del inmenso aporte que significó en su momento que tres grandes hombres pensaran en Perú y su destino, como es el caso de Víctor Raúl Ayala de la Torre, José Carlos Mariatti y Víctor Andrés Belaúnde. Tres personas cuya herencia ha sido la que ha marcado el derrotero de los partidos y las ideas políticas
desde el año 30 hasta hoy. Pero sin embargo, en ese camino tortuoso han aparecido una serie de amenazas. La improvisación, el caudillismo y la aventura de algunos piratas de la política que lo único que quieren es el poder por el poder mismo. Diríamos entonces que Hobbes y Maquiavelo tuvieron razón. Estos maestros